Organización del aparato locomotor. Y la primera que vamos a hablar es sobre litis y la apendicectomía. Básicamente esas dos se pueden entrenar porque son de neurología. Hay otras enfermedades que en inicio no son muy frecuentes, pero también hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y a pesar de los avances que hay hoy en día se adquieren nuevos materiales de síntesis, nuevos prótesis más sofisticadas. Sin embargo, las investigaciones siguen siendo un desafío, ¿no? Porque cada día se acaban con fatales consecuencias. Es importante que ustedes sepan que la importancia de tener claro el concepto de asepsia, que han llevado, están llevando técnicas quirúrgicas. Lo importante que es un lavado de manos, gran sesión que es lo importante que es. La osteomielitis se define como una inflamación del hueso producida por un agente infeccioso que puede coger todas las partes del hueso, o sea, hablamos de cortical, de la médula, el tejido circundante que está alrededor del hueso, ¿no? O sea, todo eso engloba lo que es una osteomielitis. Ahora, existe una revisión que utilizamos bastante que tiene que ver con la evolución clínica, ¿no? Un poquito arbitraria, pero nos sirve bastante, ¿no? Aguda, menor de 2 semanas, la subaguda, que tiene que ver mucho con el diagnóstico errado o un tratamiento inadecuado en una osteomielitis aguda, finalmente hace una osteomielitis subaguda. Y mayor de 4 semanas estamos hablando de una osteomielitis aguda. Existen otras clasificaciones dependiendo de la patogenia, de la evolución mismo que hemos hablado, inclusive de la etiología, ¿no? En cuanto a la patología, de acuerdo al microorganismo que está comprometido y cómo es que llega este microorganismo al hueso, ¿no? De ellos, la más importante por frecuencia es la metágena aguda, ¿no? De un poco a distancia, el torrente sanguíneo llega al hueso del nivel infecto. La otra forma es por evolución directa, a través de un trauma, una punción, ¿no? Donde está la herida expuesta y empieza a movilidad hueso y el enfermo. O por continuidad, puede ser, por decirles, una celulitis, ¿no? Maltratada, que lleva tiempo y empieza, por decirles, empieza a infectar el hueso. Entonces, la presión tiene que ver mucho con cómo es que se produce esta infección. Vuelvo a repetir, por el hematógeno a través de la arteria nutricia que llega un poco a distancia, ¿no? Por continuidad, posible una infección de parte blanda, una celulitis, una fascitis que puede contaminar el hueso, o a través de una evolución directa, ¿no? A través de un traumatismo, una intervención quirúrgica, una punción, podemos infectar el hueso. En el caso de la hematógena aguda, vamos a ver que tenemos los focos a distancia, ¿no? La infección del oído, de todos los lugares que puede haber una infección del hueso dependiendo de las condiciones, los factores que condicionan una infección del hueso, los niños sobre todo. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad que básicamente afecta a los miembros superiores e inferiores, y ellos el más frecuente es el nivel de la tibia, ¿no? Seguido del fémur y el húmero. Se menciona que el 60% se produce en niños menores de 5 años y el más frecuente en masculinos que en mujeres. Y siempre hay, si hacemos una buena análisis, siempre hay como antecedente un traumatismo eléctrico, 30-40%, siempre encontramos un traumatismo eléctrico, ¿no? También hay factores asociados como es la nutrición, enfermedades crónicas, sistema inmune deficiente, ¿no? que hace como factores condicionantes para que se produzca una infección en el hueso. Nuevamente, para recordarles que la infección puede tocar todas las partes del hueso, inclusive tejido blando circundante.
una localización por segmentos, tanto en el niño como en el adulto, la frecuencia como se presenta. Pueden ver ahí en la piel del niño, alrededor de la rodilla, caída de hombro, en el adulto muy frecuente en el del fémur, con un límite. En niños, como pueden ver ahí, lo más frecuente que se infiltra es el hueso del fémur, seguido de la tibia, el húmero, ¿no? Es importante que lo vean, esta distribución de la anatomía vascular. Por ejemplo, en un niño, un lactante, ¿cómo es que una osteomielitis puede llegar a ser una artritis séptica? Y es básicamente por la irrigación a nivel de la metáfisis, ¿no? Existen vasos que atraviesan la metáfisis y ahí llegan al epífisis y ahí a la articulación. Eso hace que estos pacientes puedan, además de una osteomielitis, pueden tener una artritis séptica, ¿no? Ya cuando el niño va creciendo, ya la fisis es básicamente una barrera que impide el paso de la infección. Nuevamente, en niños más pequeños, lactantes sobre todo, existen vasos fisiarios, como pueden ver en la imagen de la izquierda, que atraviesan la fisis, que llevan a impulsar la epífisis y cercanamente a la articulación. Nuevamente, miren el tema de la derecha, cómo es que la infección llega a la metáfisis y puede distribuirse a la articulación, no necesariamente atravesando la fisis, como pueden ver en la imagen de la derecha en el esquema donde dice la A, porque la metáfisis está incluida en la articulación, ¿no? Por ejemplo, la cadera, el hombro, el tobillo, ¿no? La metáfisis está incluida en la articulación, por eso es que puede invadir la articulación, no necesariamente atravesando la fisis. Pero más frecuentemente se hace a través del mismo canal medular o a nivel superior. Importante, a nivel de la metáfisis, va a haber una distribución de la red sanguínea muy particular. Los capilares metáfisas diferentes se menciona que carecen de célula fagocítica, eso favorece la producción de más microbios. Los eferentes menciona que sí tienen células fagocíticas pero inactivas. El diámetro de los vasos generalmente es amplio, grande. Esto facilita que se haga turbulencia, incluso condiciona la trombosis, al flujo lento y además que carecen de anastomosis. Por eso es que es más frecuente que se produzca una necrosis por obstrucción y esto condiciona nuevamente a más infección. Mencioné anteriormente que haciendo una buena análisis vamos a encontrar que gran parte de los niños que tienen una osteomielitis siempre con malteses tienen más o menos el 30 o 40% de traumatismo previo. Llega la infección a la metáfisis, se hace primero una infección superficial, sigue avanzando la infección, se hace más, en mayor cantidad, hay más presión, hay más conexión, más cantidad de pus. Esto va a hacer que busque una salida y generalmente lo hace a nivel superióstico, ¿no? Una vez que salida esta pus a nivel superióstico, lo que se encuentra en el canal hace que el hueso establece necrosis y eso es lo que nosotros llamamos el secuestro. Paralelamente a esto, como a la formación del secuestro, el cuerpo reacciona formando un nuevo hueso. Esto es lo que nosotros llamamos el involucro. Paralelamente a la formación del secuestro siempre vamos a encontrar el involucro como reacción, como hueso de reacción, como respuesta a la agresión, ¿no? Y esto si continúa sin ningún tratamiento, sin drenar la pus o la solución que se encuentre, siempre va a buscar una salida a través de la fístula. Nuevamente, llega la infección a la metáfisis, una distribución tisular, necrosis del hueso trabecular, el compromiso vascular, como hemos visto a nivel de esta metáfisis, la mayor isquemia, esto va a hacer que se aumente la distribución ósea y va a conllevar a la formación de secuestros. Nuevamente para recordarles que en niños pequeños
esta infección no solamente puede estar a nivel del hueso, sino también en la articulación. Este es un esquema para que vean cómo es que se produce, cómo es que, a dónde llega la infección. A través de la sangre ocurre una bacteriemia, ocurre una por la infección bacteriana a nivel de la metástasis. Esto va a conllevar, si es un niño lactante, como hemos dicho, puede infectar la epífisis y directamente llegar a la articulación. Este acceso metafisiario también puede llegar de frente a la metáfisis, como hemos dicho anteriormente, la metáfisis puede incluir la articulación, puede también llegar a hacer un acceso intraarticular. Este acceso metafisiario produce necrosis ósea, produce trombosis de los vasos, hay aumento de la presión intramedular, esto produce isquemia ósea, conllevando a la formación de los secuestros, a la formación del hueso del tiro que es el involucro, y si eso no tiene ninguna, no se hace, no se está en ningún tratamiento, esto va a llegar a la fibrosis crónica. Este acceso metafisiario normalmente puede llevarse, puede llegar a formar un acceso superióstico, puede dirigirse a la misma cavidad medular, formar la necrosis ósea o el secuestro, va a haber formación ósea, el involucro que decía anteriormente. Si esto continúa, esto se hace crónico, se va a buscar siempre una salida. En el caso del escondite nuevamente la fístula, en el caso de una escondilitis aguda, el acceso superióstico sigue avanzando, va de la parte larga y nuevamente termina esa salida. En cuanto a cómo es que se produce, cómo es que las bacterias vienen acá, se menciona que las bacterias se adhieren a la superficie ósea, formando una biocapa, se van acumulando muchas bacterias, esto lo hacen a través del hipocalis, van a formar una película bacteriana, que se llama biofilm. La bacteria secreta muchas enzimas y toxinas y produce básicamente por los mecanismos patogénicos la lesión, como es la pasividad y la toxicidad. ¿Cómo es que esta bacteria, a pesar de que existen las condiciones para que se produzca, para que mantenga, se haga crónico, nuevamente repetirles, receptores específicos tanto para el colágeno y proteínas óseas, se va a formar glucólico bacteriano que va a conllevar a la formación de biocapas, como pueden ver ahí. O sea, hay bacterias que se fijan individualmente, y entonces hay una condición secundaria donde a través del microcalis forman estas biocapas que les digo anteriormente. Esta formación de glucocalis, que son proteínas que se unen a los componentes del hueso, le brinda protección a las bacterias, evitan que la acción de la fagocitosis y evita la acción de muchos antibióticos, a su vez que produce, que conlleva una isquemia del foco de infección. Se menciona que en los implantes protésicos proveen la formación de glucocalis. Se menciona que las infecciones articulares se producen en el seno de esta película que decía biofilm. El biofilm es un sistema organizado de capas de células microbianas y de polímeros intracelulares que están asociadas a una superficie ósea. Ahora, este biofilm se puede formar en una multitud de superficies biológicas, ¿no? Tejidos, células vivas o materiales inherentes que estén contaminados. Se habla de cómo es que colonizan bacterias en la primera fase, donde primeramente la primera bacteria se dirige a la superficie, y en la segunda fase la bacteria se ancla mediante la introducción de un SNP, se menciona así, por acción de cierta adhesión intracelular. Estas capas que se forman así van a formar microcanales que alrededor de estas colonias
permiten el receso de nutrientes, la eliminación de residuos y la comunicación entre las mismas bacterias. En ese esquema, como pueden ver, cómo se hace como un ciclo vicioso, ¿no? Se forman individualmente las bacterias, van formando una biocapa con sus canales donde hacen su metabolismo, nuevamente se liberan las primeras bacterias y van así colonizando. Ahora, por eso es que se dice que se necesita solamente un núcleo mínimo de bacteriano capaz de sobrevivir en este ambiente y causar el daño, ¿no? Esto facilita el papel patógeno de las bacterias consideradas poco virulentas. Ahora, si tenemos esta biocapa, las bacterias que están más externamente de esta biocapa son planctónicas, se mencionan, muestran un estado metabólico más activo y son las que son más susceptibles a los antibióticos. En comparación con las bacterias que viven en el interior de este glicocálice, esta parte que está adherida ahí a la superficie, que sufre cierta modificación fenotípica, y en ellos es que se hacen más resistentes a los antibióticos. Por esto, como decía anteriormente, puede darse por vía hematógena, por inseminación de un foco cautivo al hueso, o por introducción directa, por una cirugía ortopédica, una punción, ¿no? Que se puede contaminar el hueso. Ahora, de los microorganismos que hay que temerle, que siempre está presente, incluso algunas series hablan del 90% de los dinosaurios. Eso quiere decir que cuando hagamos el esquema terapéutico, el antibiótico tiene que estar dirigido básicamente a Staphylococcus aureus. Y los encontramos en toda la zona de la piel mucosas, más o menos el 30-50%, ¿no? Básicamente localizadas en fosas nasales, axilas y pulmonares. Entonces, el esquema de tratamiento, de acuerdo a los grupos etarios, como pueden ver, el esquema siempre está ahí y la Staphylococcus aureus. La tecnología, según el factor de riesgo, va a diferir en algo de acuerdo a factores de riesgo que conlleva el paciente, ¿no? Pero siempre está, como pueden ver ahí, en el adulto, en ciertas condiciones, ciertos factores de riesgo, como pueden ver ahí, ¿no? Ya en casos especiales, ¿no? Ya se tiene que hacer un tratamiento más especializado. Y para el diagnóstico, como todo en medicina, existe basarnos en una clínica, ¿no? Para ello nos vamos a agenciar o ayudar dentro de nuestro cuadro hemático, como pueden ver las evaluaciones hematológicas y la bioquímica, de ellos los reactantes de fase aguda que nos sirven bastante, como son la ASG y la PCR, ¿no? Son inespecíficos que sirven bastante, sobre todo para evaluar el tratamiento, ¿no? Y a su vez vamos a ayudar en los diagnósticos por imágenes, ¿no? Vamos a ver posteriormente. En cuanto al cuadro clínico, la patógena aguda es la más frecuente siempre, entonces vamos a encontrar, como hablamos en la historia, un mantenimiento de un foco séptico previo, ¿no? 2 semanas previas a la producción de nuestros niños. Vamos a encontrar un cuadro febril del 40-80%, un dolor local, básicamente metafisial, donde está localizada la infección, erosiones inflamatorias, inflamación, rubor, ¿no? Y obviamente la disminución de la movilidad. Estos son algunos criterios. Ahora que yo tengo 2 de estos 4 criterios que me hacen el diagnóstico de osteomelitis. O sea, tengo un aspirado purulento, tengo un cultivo bacteriano tanto ensayo como el hueso, tengo los síntomas clásicos de osteomelitis aguda, o si encuentro en cambios radiológicos tipo de osteomelitis. En cuanto a la sintomatología,
recordar que hay cierta diferencia de acuerdo a cómo se produce por decirle en el recién nacido. Vamos a encontrar no siempre fiebre, puede conllevar una sepsis y siempre o mayormente puede ser que se complique con una artritis septótica. En el lactante vamos a encontrar lo que nosotros denominamos una pseudoparálisis del miembro comprometido, ¿no? Hay irritabilidad, rechazo al alimento. En el niño mayor, que ya camina, se ve el dolor en los huesos largos, especialmente dirigido a la metaxis, fiebre y una marcha antártica como mujer. Entonces, si yo estoy ante la sospecha clínica de una zoneritis, ¿no? con todos los signos clásicos de inflamación, yo tengo que pedir los exámenes básicos, hemograma, fase aguda, hago los hemocultivos, si son negativos, hago la biopsia, tanto del hueso de la secreción, me ayuda en las imágenes radiográficas para dar un buen diagnóstico, ¿no? Leo la radiografía, lo más importante, pues no hay con el tipo de imágenes bien características. ¿Sí? Por en cuanto a los laboratorio clínico, en el laboratorio vamos a encontrar un recuento en el consultorio aumentado, en dirección a la izquierda, tanto la velocidad de simulación lugar como la proteína S reactiva van a estar aumentados. De ellos el que tiene más valor es la proteína S reactiva, porque se eleva el tipo máximo a 48 horas de ingreso iniciado la infección y que se normaliza a la semana del tratamiento. Eso quiere decir que si estamos con una PCR que no se normaliza durante la semana, con tratamiento de antibiótico, quiere decir que tenemos de repente hacer una limpieza quirúrgica o un drenaje de una colección que esté comprometiendo la estructura ósea. Siempre hay que llegar al diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces siempre se hace un examen directo de la secreción. Se puede realizar un cultivo, ¿no? Para identificar y hacer el antibiograma respectivo. En cuanto al hemocultivo, se menciona que más o menos el 50-60% se hacen positivos y un bajo rendimiento en las formas crónicas, los suministros por oportunidad, básicamente por contaminación. Es un aspirado, una función 60-70% por el cultivo positivo del aspirado a la función. A veces cuando tenemos que el cultivo es negativo, tenemos que al parecer llegar al diagnóstico certero del microorganismo que está comprometido, hacemos una biopsia. El 90% de veces se puede llegar a cultivo positivo, por repetir cuando el cultivo es negativo, y además eso nos hace para hacer la distinción con otras patologías que pueden estar más grande o que no llega a ser una infección. En caso de, por ejemplo, una tumoración. Sí, es cierto, en la fístula nosotros podemos ver la pus ahí, pero no es la mejor muestra porque realmente está contaminado. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imágenes, la radiografía, la primera semana no va a mostrar daño a nivel del hueso, vamos a encontrar una tumefacción de la parte blanda. Ya pasado 2 semanas vamos a ver recién los cambios óseos, ¿no? Se puede ver la elevación del periósteo, una imagen reciente de la destrucción de ósea cortical, ¿no? Y pasado las 3 semanas ya podemos encontrar de los signos clásicos que mencionaba, los osteolisis, los secuestros, simultáneamente el involucro, y las esclerosis de forma crónica. La ecografía también nos ayuda. Se puede ver la inflamación de los tejidos blandos, los tejidos horas. Se puede también visualizar la elevación del periósteo por acúmulo de pequeñas cantidades de líquido, en este caso de pus.
puede ver la condición superióstica, inclusive algunos se puede mencionar que se puede observar una erosión de la cortical. Imagen de la grafía en el lado izquierdo también una osteomielitis aguda, en el margen derecho una osteomielitis crónica con imágenes osteolíticas, incluso con formación de secuestros. Nuevamente al tercer día no se ve, gráficamente no se visualiza nada. Aquí el segundo día podemos ver una imagen osteolítica a nivel de la tibia distal. Al comienzo se ve aumento de la parte plana, como pueden ver ahí las flechas. La radiografía sí nos sirve para identificar durante los dos primeros días si estamos ante una osteomielitis, ¿no? A su vez que nos habla, puede describir si existe además una osteomielitis multifocal, ¿no? Sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Que a veces se hace multifocal, ¿no? Hay que tener cuidado porque como solamente si es cierto nos habla de una inflamación, puede ver también falsos positivos, casos de fractura, tumoraciones o traumatismo. La imagen de la tomografía pasado los segundos y minutos. La resonancia magnética nuclear, sí es cierto que tiene una excelente resolución, sobre todo para intentar la extensión y la localización anatómica de los abscesos, tejidos blandos que están asociados a la osteomielitis y sobre todo para las osteomielitis que no están cerca a la piel o superficiales, como es el caso de las osteomielitis vertebrales o las osteomielitis crónicas. La tomografía también es servida sobre todo para la osteomielitis crónica, ¿no? Porque nos puede describir muy bien la descripción de la cortical, si nos describe muy bien los efectos óseos. Por el cuarto tratamiento, si tenemos un paciente con una osteomielitis, sobre todo un niño con reposo absoluto, tratamiento de estado general supone con antipirético, dieta rica en proteínas. Empezamos con tratamiento antibiótico de forma empírica. Si el acceso es evidente, tiene una dosis mínima y le movilizamos con una fiebre de yeso, porque estos pacientes pueden tener inclusive una fractura patológica por infección. Se menciona que se empieza con los antibióticos de forma intravenosa por 2 semanas, el tratamiento debe durar más o menos unas 6 semanas. El curetaje del foco osteomielítico se hace extracción de todo material cubierto que exista y todo tejido no comprometido. Nuevamente se inmoviliza al paciente, puede ser una férula o una tracción, y en el caso de la osteomielitis crónica, además se puede ver la oxigenación hiperbárica. Cuando yo sé que voy a pasar a la vía oral, debes instalar el tratamiento luminoso. Se menciona cuando la sintomatología haya mejorado y que los restantes de fase aguda se hayan normalizado, sobre todo con la PCR. Con esto se consigue más o menos una curación, se supera el 95%. Instalamos siempre generalmente instalamos un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Empezamos previo a la aplicación del tratamiento antibiótico, tenemos que sacar una muestra para hacer un cultivo, un antibiograma. La elección del antibiótico según el agente aislado, tanto el antibiótico de primera elección o las alternativas. La dosis recomendada,
Por el tratamiento, tanto de bronquitis aguda como crónica, la diferencia, si bien es cierto en la aguda empezamos lo más pronto con antibiótico terapia de forma empírica, de forma inicial, a diferencia de la crónica que ya tenemos, por la conexía podemos hacer estudio de cultivo, diagrama con, por decirlo así, con mayor paciencia. ¿No? Hacemos en la aguda un delineamiento de la colección cubierta que exista. En la crónica no solamente hacemos eso, sino hacemos ya una reconstrucción con cirugía y por la curiosidad hacemos una rehabilitación. Una estudiolitis, una imagen de estudiolitis de tercera clásica. La estudiolitis a nivel de metatarsiano. Si el tratamiento es precoz, en forma eficaz, hacemos el curetaje del tejido comprometido, podemos llegar a la curación. Si tenemos precozmente, podemos llegar a la curación de la estudiolitis crónica. Siempre el curetaje o drenaje de la curación purulenta o el hueso óseo contaminado tiene que ser siempre agresivo. En imagen al 12º día, el 10º día después de realizado el curetaje, y a las 4 semanas cómo se ve la mejoría del tejido óseo. Un esquema para que vean a la izquierda la tensión y la metástasis distal de la tibia. Esto hace más colección, busca su salida con una fístula, forma secuestro. Y el curetaje, como pueden ver, tiene que ser así agresivo, inclusive se deja abierto ese leído. Nuevamente para decirles que el movimiento tiene que ser intenso y agresivo. El hueso puede quedar expuesto debido a continuas repeticiones de logado que se realiza sobre una sistema. Pacientes que llegan a ese tratamiento, vamos a encontrar esto, ¿no? Las fístulas, la alteración a nivel de la piel, la secreción purulenta evidente, inclusive por esa fistularización pueden incluso el resto de secuestros, porque buscan siempre la salida para ver una sonografía de una estudiolitis crónica y la piel alterada con eczema, como pueden ver en esa imagen. Ahora, si no se trata o si he tratado a dependiendo de la agresividad de la lesión, las complicaciones. De ellas, las más frecuentes, las fracturas patológicas, ¿no? Las deformidades. Si esto se acompaña de una artritis séptica, con organizaciones patológicas, inclusive con anquilosis, ¿no? Como hemos visto, alteraciones de la parte blanda, alteraciones de celulitis, la bronquitis, y eso la denomina gaseosa. Las fracturas patológicas, las utilitis con luxaciones del fémur luxional, en este caso, lo importante en nuestra mente es llegar al diagnóstico etiológico, hacer la instalación del tratamiento antibiótico lo más oportuno que se pueda. Esto va a producir una mejoría de sintomatología y control de la enfermedad. Si actuamos precozmente, podemos tener un buen resultado. Ahora, en las infecciones particulares, donde encontremos un material de estos síntesis o una prótesis, es necesario, además de daros o hacer el curetaje del tejido óseo comprometido, también es necesario retirar todo material de síntesis, inclusive la prótesis. Debe utilizarse los antibióticos que alcancen las más altas concentraciones y obviamente la dosificación adecuada. Bueno, para continuar,
donde sí es la artritis séptica, que es la infección de la articulación que compromete a todos los componentes de la articulación, y también lo frecuente es que esto se realice por vía hemática. También puede producirse por una inyección, por una cirugía o un traumatismo a nivel de una articulación, y esta infección va a ser producida por niveles de tipo de bacterias que van a depender de la edad del paciente y de los mecanismos de contaminación. La frecuencia, como pueden ver en ese gráfico, la rodilla es la que más se compromete, seguido de la cadera. Es más frecuencia que la osteomelitis. Se menciona que hay mayor incidencia en niños de 2 a 6 años, nuevamente mayor en varones, de 2 a 1 en relación con las mujeres. Se afecta generalmente los miembros inferiores, especialmente la rodilla, niños, adolescentes y adultos, a excepción que en los lactantes puede estar con mayor frecuencia la cadera comprometida. 90% son monoarticulares. ¿Cómo es que llega? A través de la vía hemática o a través del traumatismo directo, una infección de la membrana sinovial. Esto va a conllevar a una respuesta inflamatoria, combinación de los morfonucleares, producción de enzimas proteolíticas, secreción de citoquinas por parte de los condrocitos. Ya va a haber una lesión del cartílago en las primeras 8 horas, ¿no? En menores de 3 años, sobre todo más pequeños, puede ser secundario un vuelo repetido a una osteoporosis con los vasos fisares que atraviesan la placa fiscal, ¿no? Y esto puede conllevar a una artritis. Las artritis pueden ser agudas y crónicas, nosotros estamos hablando básicamente de la artritis bacteriana séptica. Entonces la bacteria que llega a través de la vía hemática o a través de un traumatismo directo o una punción se va a derivar al cartílago. Esto va a hacer que aumente la presión intraarticular, nuevamente libera niveles de proteasas y citoquinas y niveles antiinflamatorios. Esto va a hacer que se genere una degeneración cartilaginosa que en 48 horas prácticamente está ya la mayor parte del cartílago comprometido. Normalmente es muy parecido a lo que ocurre en la osteomelitis, de diferentes formas de infección, por vía hematógena, por vía directa. El esquema normalmente para repetir y hacer el esto, ¿no? Que puede ser por vecindad, por vía hemática, por una manipulación directa, ¿no? Llegar a la articulación. Se va a ver enzimas liberadas por el leucocito, por el cartílago. La bacteria libera el enzimas proteolíticas que vienen los globos mezclados. Esto va a alterar la perfusión y va a hacer que el cartílago se adelgace y se altere y se deteriore al final. Por encontrar los mecanismos los cuerpos comprometidos, esto cambia bastante a raíz de la vacunación. Mencionaba antes que en recién nacidos el hemófilo influenza es lo más frecuente, en niños mayores en el pocos aureos con hemófilo influenza y los inmunosuprimidos en la salmonela y la brucela. En recién nacidos adolescentes sexualmente activos, los homos está comprometido, la vacuna contra la hemofiliacia ha controlado más o menos el 95% de esta enfermedad. Lo mismo que como el neumococo, que antes más o menos hasta el 20% eran debidas al neumococo. Esto ha habido una disminución franca debido a la presencia de la vacuna. Por la clínica también hay cierta diferencia de acuerdo a la edad del paciente. Cuando recién nacido, en parálisis, en lactantes, que ya han rechazo la movilización, en los niños y adolescentes que ya regulan a ver claudicación, potencia intestinal y el pulmón comprometido.
Si el diagnóstico es precoz, el tratamiento debe iniciarse de inmediato para evitar el daño articular. Una vez que está la artritis séptica, se considera una emergencia. Si no se actúa a tiempo, pasan las horas, peor si pasan los días, la articulación puede quedar destrozada y con grandes secuelas. Si se inicia el tratamiento más pronto, obviamente que siempre se debe tomar una muestra para hacer el estudio de farmacoquímica y biología, confirmen el diagnóstico, ¿no? Vamos a tener también nuestro cuadro hemático, la leucocitosis con la división izquierda, va a haber aumento de la TSR-LBCT que van a ser como guías para el tratamiento, y si estamos yendo bien. Siempre buscamos el anuncio etiológico, haciendo un cultivo de la sangre o del líquido articular extraído, la fotosíntesis o la ecuación de la posición purulenta, siempre se hace con fines diagnósticos y a su vez terapéuticos, ¿no? O sea, no solamente es sacar el contenido, sino hacer el diagnóstico etiológico y ahora extraer toda la cantidad de pus que se encuentra en la circulación. A su vez que hacemos la bioquímica en la microbiología articular para que permita conocer la etiología del proceso, pues en algunos casos no es tan claro porque podría ser solamente un proceso inflamatorio o hemorrágico, no infeccioso. Se puede extraer gran cantidad de pus en una infección. Entonces, no solamente en este caso es diagnóstico, también es terapéutico, es laboratorio. Y muchas veces, como no sale toda la pus, hay que hacer una artrotomía, que sea una incisión. Evaluar el líquido articular, ¿no? Diferenciar en qué grupo nos encontramos, básicamente, como pueden ver, el grupo 3, el grupo de la secreción purulenta. Las características podemos comparar con el líquido sinovial normal, ¿no? Y el cuadro que es más claro, que pueden ver la comparación tanto del líquido traumático con el líquido normal con el séptico, ¿no? Suprotubio, los leucocitos por el milímetro cúbico mayores a 50.000, porcentaje de los neutrófilos mayor del 90%, la glucosa por debajo de nivel célico, por debajo de 20, ¿no? Una formación de coágulo muy pobre. En cuanto a la ayuda de diagnóstico por imágenes, va a haber un aumento de las partes blandas periarticulares, aumento del espacio articular. Se menciona que se puede visualizar alguna lesión significativa articular, bien difícil. Hay alteración en la cápsula y el contenido articular. Podemos ver la cantidad de líquido a través de la ecografía. La gamografía no aporta mucho o muy poco. Y en esta ecografía el aumento del espacio articular, ¿no? Por la cantidad de líquido que se encuentra. Ante un acceso siempre es difícil que el antibiótico llegue hasta atacar al microbio, ¿no? Por eso siempre ante un acceso a una producción pública siempre hay que extraer. La tomografía, vemos un acceso siempre que se le da un diferencial. A veces está cantado la patología, la fiebre, toda la sintomatología, ahora hay una infección, pero siempre que se le da un diferencial. Pero en el caso de una artritis séptica, no hay nada que ver. Vamos a ver una trombosis femoral, un acceso de gliosoas, una estomatitis pélvica, un acceso pélvico. Y básicamente el tratamiento, además de darle un antibiótico adecuado, es el drenaje articular. Entonces, creo que es lo más importante, ¿no? Descubrir el espacio articular permite hacer el diagnóstico etiológico una vez extraído la secreción,
permite ampliar el tratamiento ya instalado de forma empírica, ¿no? Y sobre todo evita la lesión articular que se produce a las horas de instalado del problema. Si no somos acá agresivos y rápidos, las secuelas son muchas veces irreparables. Esta es una emergencia. La autonomía es ejecutoria, además de diagnóstico. Siempre hay que hacer el cultivo de la selección que uno tenga tanto de la producción, la autonomía, ¿no? Los antibióticos igual que en la osteomielitis se dan, entonces en venosa hasta que bajen los síntomas, el signo, la libertad de fase aguda se olvida la normalidad y hay una tolerancia para pasar la vía oral. Los primeros comprometidos, los antibióticos de primera, segunda elección que se puede instalar, la evolución del tratamiento que se le da. El antibiótico bioral según el cultivo que podemos estar instalando después de haber instalado o haber pasado de la vía endovenosa a la vía oral. El antibiótico bioral, cuando tenemos un cultivo negativo, las alternativas que tenemos, y lo que decía, esto nos sirve bastante, sobre todo para evaluar nuestro tratamiento, ¿no? Si la PCR ha bajado durante la semana una vez instalado el tratamiento, quiere decir que estamos bien. Pero si esta PCR no ha bajado durante la semana, instalar el tratamiento, quiere decir que no hemos hecho realmente una buena limpieza química o realmente el antibiótico no es. Entonces, en el esquema de tratamiento, el antibiótico de elección le da el lesionado purulento, hay que inmovilizar la articulación afectada, obviamente en el paciente de reposo, y como siempre es una articulación que se afecta, la revisión debe ser precoz. Precoz porque las secuelas son a veces irreparables, es que no demoran mucho. Existe mayor riesgo de secuelas cuando lo trazamos a hacer un buen diagnóstico y obviamente un buen tratamiento. Entre las secuelas hay alteración en el crecimiento óseo porque a veces por vecindad se altera o daña el objetivo de crecimiento. En el 10 hasta el 25% la medida va a estar limitada con la articulación comprometida. Y a veces la articulación es dolorosa una vez que pasó todo el proceso de la infección. Una de las secuelas se ven en la crisis de caer es la luxación, como pueden ver en esa imagen. Bueno, gracias.